Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a la inauguración de la 5ª edición de la Barcelona Women Acceleration Week. Quiero agradecer la presencia de la señora Lidia Sánchez, subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que está conectada en remoto, la señora Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, la señora María Eugènia Gay, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, la señora Sonia Guerra, secretaria general de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, el señor José Luis Bonet, presidente de las Cámaras de Comercio de España de la Fundación INCIDE, y el señor Pere Navarro, delegado especial del Estado de la Zona Franca y presidente ejecutivo de la Zona Franca. Muchas gracias por acompañarnos, así como también a todas las personas que estáis asistiendo de forma presencial o en remoto a este acto inaugural de la Barcelona Women Acceleration Week. En primer lugar, quiero compartir nuestra satisfacción de poder compartir esta nueva edición en un año muy especial, porque ya hemos iniciado la 5ª edición. Como directora general de la Zona Franca es un orgullo poder estar presentando este evento justamente porque ya hace unos cuantos años nos propusimos realmente hacer que las cosas pasaran y realmente incidimos muchísimo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y creamos 3 grandes proyectos. El primero fue el Consejo de la Mujer en un entorno industrial donde evidentemente era muy necesario. El segundo fue la organización de la Barcelona Women Acceleration Week y el tercero es el proyecto Fil de Zona Franca Power, que está dirigido a niños y a niñas entre 11 y 16 años y que ya hemos recibido la visita de más de 700 alumnos para que realmente vean tanto las niñas como los niños que no hay ningún tipo de limitación y que realmente la limitación muchas veces es uno mismo y lo que no podemos hacer es que esto sea así. Es decir, que lo que hacemos es impulsarlos para que realmente esta sociedad sea más igualitaria y más paritaria para todos y evidentemente más justa. ¿Qué vamos a ver durante estos 3 días? Durante estos 3 días vamos a tener 15 sesiones, vamos a hablar del sector jurídico, vamos a hablar de la administración pública, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del mundo educativo, vamos a hablar del arte, del cine, de la cultura, vamos a hablar de muchísimos sectores porque la Barcelona Women Acceleration Week es un evento dirigido a todas y a todos, para que todas y todos realmente nos comprometamos a que de verdad sea justa, sea igualitaria y que consigamos realmente los retos que tenemos porque todavía tenemos un largo camino. Y bueno, sin más dilación voy a pasar la palabra al presidente, al señor delegat. Señor Pere Navarro, por favor. Sí, moltes gràcies, directora. Molt bon dia, gracias a todas y a todos. Quiero saludar también, como hacía la directora, a las personas que o yo las acompaño a ellas en este acto de inauguración, también a la subsecretaria de Hacienda que nos acompaña de manera remota y a todas las personas que han venido ya aquí a este acto de inauguración, pero no solo a un acto de inauguración, sino a algo que es muy importante y que, como decía la directora, responde a una filosofía, una manera de hacer del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Quiero también saludar a todos los representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad aquí presentes, al presidente de Ferrocarrils, al presidente del grupo de Junts, al Ayuntamiento de Barcelona, a alcaldes, alcaldesas, al director de Televisión Española, porque iniciamos esta aventura
conjuntamente con ellos y continuamos así, y a todas las otras personas que nos acompañáis hoy en este acto. Marzo de 2020, Día de la Mujer de marzo de 2020, se crea el Consell de la Dona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Evidentemente, pocos días después ocurrió algo sobrevenido con lo que no podíamos contar, que era una pandemia que nos obligó a permanecer separados por el tema de los contagios, etcétera, etcétera. Pero había un interés muy importante por parte de un lugar tan masculino como el Consorcio de la Zona Franca, con las actividades industriales, logísticas, etcétera. Había un interés para poner de relieve, para reivindicar el papel de las mujeres, de las empresas que forman parte de nuestra galaxia, de más de 300 empresas con las que tenemos relación, de poner de relieve el papel de muchas mujeres que están trabajando en estas empresas a todos los niveles, pero que tienen un papel muy importante para el desarrollo no solo de las empresas, sino también el desarrollo económico del conjunto de la sociedad. Y ahí es cuando empezamos a pensar en crear un evento, como decía antes, primero en los platós de televisión española, en Sant Cugat y en Madrid, sin público, evidentemente, no podíamos unir a muchas personas, pero un evento que sirviera justamente para reivindicar esto. No solo para poner de manifiesto todo lo que falta por recorrer en el tema de la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres, sino también para reivindicar lo que ya se había recorrido. Por suerte vivimos en un país con una legislación de las más avanzadas del mundo en lo que hace referencia a la igualdad de derechos. Pero esto es algo que no es permanente, esto es algo que hay que cuidarlo cada día, que hay que reivindicarlo cada día, que hay que alimentarlo cada día, y por eso el BWOW, entre otras cosas, sirve para esto. Tiene otra característica. Este es un evento en el cual los ponentes, a pesar de que en esta inauguración José Luis Bonet y yo somos minoría, pero los ponentes y las ponentes son hombres y mujeres, y el público también, porque no hablamos de algo que afecta a la mitad de la población, hablamos de algo que afecta al conjunto de la sociedad. Si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad más igualitaria, más equitativa, tenemos que reivindicar el papel de los hombres y, sobre todo, también de las mujeres. Estos días estamos hablando mucho del Mobile. Mobile es un pequeño evento que se celebra muy cerca de aquí. Y decían, bueno, ¿y cómo es que habéis hecho esto del BWOW los mismos días que el Mobile? Nosotros sabemos que la gente del Mobile sufría porque hacíamos el BWOW en estos mismos días. Pero primero celebrar, antes con José Luis Bonet estábamos hablando, él era presidente de la FIRA cuando aterrizó el Mobile en Barcelona, y quizá en aquel momento no se preveía que esto se convertiría en el principal evento tecnológico del mundo. Pero me gusta esta comparación porque, bueno, el BWOW siempre va a tener que ser alrededor del 8 de marzo, porque es el día, ¿no? Pero me gusta esta comparación porque habéis visto durante estos días toda la tecnología que está evolucionando de manera cada vez más rápida en el mundo. Los móviles que ya no son móviles, sino que son pequeños ordenadores, las pantallas que se despliegan, la inteligencia artificial que aparece en toda nuestra vida, etcétera. Y la tecnología es muy importante y nosotros hemos apostado. Este edificio es un edificio dedicado a la industria 4.0, a la sensórica, a la robótica, a la inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, etcétera, etcétera. Tenemos 2 incubadoras con la Fundación INCIDE de impresión 3D y de logística 4.0. Y decía, la tecnología es muy importante. La nueva economía es muy importante para dar nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo. Nosotros, que somos públicos, pero estamos en relación muy constante con el sector privado, estamos comprometidos en la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero esta tecnología, este avance tecnológico, sin una sociedad justa no sirve de nada. Y lo que produce una sociedad justa, además, digamos, de compartir la riqueza que se crea, es justamente lo que estamos hablando aquí. Es la igualdad de oportunidades, los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el objetivo de desarrollo número 5, que es el de la igualdad de oportunidades en función del género. Y, por tanto, gracias por estar aquí, gracias por este compromiso, gracias por esta capacidad de aunar nuevas tecnologías con una sociedad más justa. Y, por tanto, como siempre decimos, la inauguración siempre es una promesa de algo que pasará. Pero estoy seguro que el jueves, cuando hagamos las conclusiones de estas jornadas, nuestra sociedad
en función del tema de la igualdad de género será mucho más justa que hoy. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas al BWOW 2025. Muchas gracias, presidente. Y bueno, es el momento para el señor José Luis Bonet, por favor. Muchas gracias también por todo el apoyo que siempre nos está brindando a la Zona Franca. Es un placer. Buenos días a todos. Feliz de estar aquí en quinta edición del BWOW. Nosotros ya estuvimos en la primera, pero me parece que hay que felicitar a Pere Navarro y a Blanca Sorigué por mantener esta bandera en alto, ¿no? Que yo creo que hace falta. Y por tanto, feliz de estar aquí un año más. Yo creo que han mejorado las cosas en relación con la brecha de género, pero queda mucha brecha, ¿no? Mucha. En un informe que leí hace poco de Closing Gap, decía que para que se igualase este asunto de hombres y mujeres en la empresa, pues que no se lograría hasta el año 2062. Bueno, pues quiere decir que hay mucho trabajo a hacer, ¿no? Y por otro lado, también estimaba el valor de la brecha, es decir, bueno, ¿cuál es el coste-oportunidad de que esto no esté igualado? Pues hablaban de 250 y tantos mil millones, ¿no? Esto es un coste-oportunidad para la economía española muy, muy importante. Nosotros, las cámaras de comercio de toda España, nos preocupa y nos ocupa el tema, ¿no? Y de alguna manera le prestamos atención. Siempre hacemos cada año, quiero decir, una encuesta de clima de opinión con la empresa Sigma 2 y este año pusimos el foco en este asunto, ¿no? ¿Y qué salía de ahí? Pues salía que de más de la mitad de las empresas la presencia de mujeres en la dirección pues no llegaba al 20%. O sea que el recorrido es muy, muy grande, ¿no? Y daban razones para que esto pasase. Y decían, bueno, pues lo principal es la falta de conciliación, de posibilidades de conciliación. También, de alguna manera, el hecho de que las mujeres estén, y esto va en la misma dirección, infrarrepresentadas en sectores muy importantes como el tecnológico o el financiero. Y entonces, esta brecha, pues ahí está, ¿no? Y de alguna manera se les preguntaba también qué podía mejorarse, ¿no? Y decían, bueno, lo primero que se puede mejorar pues es la flexibilidad horaria. Con esto ya haríamos algo. Lo segundo, pues es el teletrabajo. Esto nos ayudaría. Lo tercero, decían, recibir subvenciones que permitan la atención de los niños y niñas, pues, y liberen más a las madres, ¿no? Esto es lo que nos salía de ahí. Nosotros, en las cámaras de comercio, por otro lado, pues, estamos desde hace mucho ya en esto, ¿no? Y concretamente tenemos un programa que se llama Empresarias, que en definitiva trata de esto, ¿no? Ese programa han pasado 200.000 mujeres y de ahí la proporción, pues bueno, no está mal, pero podría ser mejor. 46.000 empresas han salido de ahí. Y lo interesante es que tienen una vitalidad importante, porque solamente algo más del 10% pues desaparecen, las demás están ahí. Por tanto, hay que seguir en esta línea, ¿no? Y vamos a seguir, como es lógico, porque si la situación es, como he dicho antes, digamos, muy necesaria de mejorar, pues habrá que esforzarse, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer en el futuro. Las cámaras de comercio están a favor de eliminar la brecha de género. Gracias. Muchas gracias, señor Bonet. Y es el turno para la señora Sonia Guerra, la secretaria general de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña. Si us plau. Buen día, gracias Blanca. Gracias Blanca y gracias a Pere por hacer el BWOW posible.
Yo creo que las mujeres de la sociedad catalana, de la sociedad española en general, necesitamos espacios como este, que son habitaciones propias, que decía Virginia Woolf, pero habitaciones propias compartidas. Y necesitamos estos espacios para poder conocernos, relacionarnos, compartir conocimiento, establecer vínculos que nos permitan crecer a nivel personal, pero a nivel también colectivo. Y decía a las mujeres como una provocación, porque yo creo que en realidad lo necesitamos las mujeres y los hombres, ¿no? La sociedad completa, porque no hay ninguna democracia consolidada ni ninguna economía sólida que se pueda permitir renunciar a la mitad del talento. Y esa mitad del talento a la que históricamente ha renunciado nuestra sociedad es la del talento femenino. Por lo tanto, yo creo que espacios como estos son muy necesarios para que hagan de punto de inflexión y acaben con esta brecha laboral que comentaba el presidente de la Cámara de Comercio. En ese sentido, a mí me gustaría daros 3 datos que creo que son relevantes y que muestran la situación que vivimos las mujeres todavía a día de hoy. En estos momentos, en las universidades catalanas, el 60% de los licenciados y licenciadas, el 60% son mujeres, es decir, 6 de cada 10. En cambio, cuando miramos qué sexo tienen los profesores o profesoras universitarias, el 40% son mujeres, es decir, 4 de cada 10. Somos 6 de cada 10 licenciadas, pero únicamente 4 de cada 10 profesoras titulares. Pero si miramos las cátedras, solo el 20% está ocupada por las mujeres. Por lo tanto, somos 6 de cada 10 licenciadas, 4 de cada 10 profesoras, 2 de cada 10 catedráticos o catedráticas. Y este ejemplo me sirve para mostrar cómo esta brecha laboral que comentaba la persona que me ha precedido en el uso de la palabra también está implícita, también está presente en el mundo académico, el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento, el mundo que ha hecho que todos y cada una de nosotras estemos en mayor o menor medida hoy aquí. Y estamos hablando de brecha laboral que comentábamos anteriormente, estamos hablando, por lo tanto, también de brecha educativa, porque la brecha laboral no aparece de la nada, sino que la brecha laboral es la respuesta a la brecha educativa, por lo tanto, tenemos que conseguir que la educación deje de ser una educación mixta para que se convierta realmente en una coeducación en la que los niños y las niñas pueden escoger libremente aquello que quieren ser de mayores profesionalmente. Y una tercera brecha que yo creo que es la más importante, que es la brecha de los sueños. Y aquí me gustaría detenerme un poquito, porque la brecha de los sueños es la diferencia, la distancia que hay entre lo que una niña pequeña piensa que puede llegar a ser de mayor y lo que realmente podría ser. Una niña pequeña de tan solo 5 años cree que ya no podrá ser astronauta, científica, presidenta, ingeniera, CEO. Por lo tanto, estamos limitando la proyección educativa y laboral y profesional de tantas y tantas niñas. Contra eso, tratamos de trabajar desde la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, con la conmemoración de años. Este año, os quiero anunciar, empezábamos la semana pasada, que es el año de l'Assumpció Català i POC. Seguramente muchos y muchas de vosotras no sabréis quién es l'Assumpció, pero l'Assumpció fue la primera mujer que hizo una tesis doctoral sobre astronomía, no en Cataluña, sino en toda España. Y es una mujer, como tantas, olvidadas. Pues para evitar esa brecha de los sueños de nuestras niñas, necesitamos reivindicar a las mujeres que fueron antes de nosotras, porque todas necesitamos ejemplos en los que mirarnos al espejo y poder crecer profesional y académicamente. Y os decía que la Generalitat, a través del Institut Català de las Dones, trabajamos en la recuperación de esa genealogía femenina y feminista, pero también trabajamos en algo que es muy importante, que es el gender mainstreaming. Ahora que estamos a 30 años de aquel Beijing que marcó la agenda política feminista, desde el Govern de la Generalitat, y por eso hoy nos puede acompañar la consellera Menor, en estos momentos están en Consell de Govern y se está aprobando el acord de govern del Govern de la Generalitat de Catalunya con 50 medidas
para acercar esa igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Y son 50 medidas que no dependen única y exclusivamente del Departamento de Igualdad y Feminismo, sino que dependen del global del Govern de la Generalitat, porque es precisamente así como conseguiremos la igualdad efectiva, con el compromiso de todos y cada uno de los departamentos. Y a mí me gustaría destacar 3, y con esto ya voy finalizando. El educativo, por lo que os comentaba, es necesaria la coeducación para acabar con la brecha educativa. El laboral, porque es muy importante proyectar y acabar con la segregación horizontal. Necesitamos hacer acciones positivas en los trabajos masculinizados y en los feminizados también. Necesitamos a más hombres que se dediquen al trabajo de cuidados y a más mujeres que se dediquen al trabajo científico. Por poneros un ejemplo solo, la carrera de matemáticas era una carrera completamente feminizada. Desde que la inteligencia artificial está en la carrera de matemáticas, estamos perdiendo vocaciones formativas femeninas. Y necesitamos a las mujeres en la inteligencia artificial, porque si no, la inteligencia artificial reproducirá el sistema androcéntrico que hemos heredado durante tantos y tantos años. Por lo tanto, tenemos que trabajar también en la digitalización. Yo, para acabar, deciros que intentemos entre todos y todas trabajar para acabar sobre todo con la brecha de los sueños, para que las niñas de hoy, las mujeres de mañana podamos soñar y lo hagamos en grande. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guerra. La verdad es que la brecha de los sueños, el fil de Zona Franca Power, puede hacer muchísimo para que justamente pues, todo esto, desde la Zona Franca, también ayudemos en nuestro granito de arena, ¿no? Para que haya más niñas y niños que no tengan este tipo de limitaciones en sus sueños, que al final es el valor más preciado. Y bueno, es el turno de la señora María Eugenia Gall, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que la verdad es que también te queremos agradecer mucho, ¿no? Que siempre has estado con todos los eventos que hacemos en la Zona Franca y apoyándonos en cualquier tipo de iniciativa que tengamos. Gracias. Muchas gracias, Blanca y Pera. La verdad es que es un placer volver a estar aquí compartiendo este espacio, ¿no? De sinergias, de colaboración, de enriquecimiento entre todas y todas. Es un evento de referencia, sin duda, que llevamos ya esta consolidación del 5º evento, como decías, la celebración del Bilbao. Y yo creo que, sin duda, que la presencia de todos nosotros hoy aquí, la sociedad civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, colegios profesionales, empresarios, políticos, ¿no? Nos refleja cuán de fuertes son los vínculos que nos unen a todas las personas que nos dedicamos con vocación y pasión para luchar por este bien común que es la igualdad. Porque sin duda lo han señalado también, y Sonia muy bien lo decía, ¿no? Sin igualdad no hay democracia, sin igualdad no hay justicia. Entonces es muy importante que partamos de la base de que estamos defendiendo un derecho humano que se consolidó por primera vez en 1948 en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales precisamente una mujer tuvo un papel relevante, que fue Eleanor Roosevelt. La importancia de destacar estas mujeres que han luchado de una manera fuerte y convencida, con determinación, para poder ir avanzando en derechos, en esta conquista en la que todas nos hemos ido sumando a lo largo de los años, y poner en valor pues, ese trabajo que se ha ido haciendo. Eleanor Roosevelt puso en el foco: todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que este camino que vamos transitando es importante destacarlo. Pero luego, hoy creo también poner en valor la importancia del papel en la mujer, en el talento y en la innovación. Porque desde nuestra incorporación en la universidad en el 1910, gracias también a una gran mujer como fue Emilia Pardo Bazán, pues nuestra capacidad se ha ido multiplicando, ¿no? A lo largo de los años. Ya no solo ha quedado acreditado nuestro conocimiento, nuestro bagaje, nuestra preparación, nuestra educación, a la que tuvimos acceso en condiciones de igualdad absoluta, y cómo hemos ido avanzando, pero que aun a pesar de todos los pasos dados, todavía nuestra presencia, ¿no? En los puestos de dirección, se han señalado los datos, ¿no? Los porcentajes de nuestra presencia, pues continúa siendo inferior a la de los hombres. Por lo tanto, tantos pasos que quedan por luchar en la igualdad. Yo creo que es importante también destacar esta brecha salarial a la que se hacía referencia, que todavía está en el 20%. Sin duda que no es justo, seguimos pues reivindicando esta justicia, y por lo tanto las políticas públicas que vayamos adoptando los políticos han de ser certeras, han de ser impulsoras, han de ser dinamizadoras de esta igualdad.
efectivamente, la pérdida del talento femenino, centrándonos, como decíamos, en el talento, está en el 20% del PIB, es decir, el impacto económico que tiene para España el no aprovechar este talento de tantas mujeres que, desarrollando su carrera profesional, se ve truncada por la maternidad, por quizás los posicionamientos de una empresa que no apuesta por el talento femenino y demás, pues está demostrado que es el 20% del PIB. Imaginaros, ¿no?, si supiéramos aprovechar todo este talento, cómo impulsaríamos económicamente, cómo proyectaríamos el progreso de nuestra economía en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante mirarlo desde esta perspectiva también. Está también demostrado, y hay un estudio de McKinsey que dice que las empresas que apuestan por el liderazgo diversificativo, es decir, que apuestan por la diversidad en el liderazgo, supone un 21% más de facturación y, por lo tanto, de aprovechamiento. Y ello demuestra que el liderazgo de las mujeres es un liderazgo más asertivo, más empático, genera mayor confianza en los equipos, genera más transparencia, más ética, toda una serie de factores que es muy importante que las empresas hoy pongan en valor. Y por lo tanto, también apostemos por el liderazgo femenino y empoderemos a las empresas que sean conscientes de esta aportación que puede tener. Yo creo que en este sentido conviene poner de relieve las políticas que el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo. Y una de ellas es precisamente el luchar contra la feminización de la pobreza. Generar seguridad económica en la mujer es fundamental. Y para ello nosotros celebramos que la directiva europea haya previsto precisamente la protección de la mujer contra la violencia de género, la protección de la violencia económica, frente a la violencia económica que ejerce el hombre contra la mujer. Pero ya no solo el hombre, sino también incluso las empresas. Por eso decíamos que esta seguridad económica y esta igualdad económica, salarial, entre hombres y mujeres se ha de defender por encima de todo. Y ello, desde luego, pues en el Ayuntamiento de Barcelona intentamos empujarlo. Y ya no solo desde esta perspectiva económica, también la seguridad en sí, en las calles, ¿no? Y por lo tanto también una seguridad en el factor urbanístico, de accesibilidad. Y por lo tanto, pues también resulta fundamental que se aprueben políticas públicas que vayan en esta línea, ¿no? Y ello pues ha de ir reforzándose con la colaboración y la cooperación con todas las demás instituciones y administraciones públicas. Yo también quiero poner en valor las estrategias que el Gobierno de España ha ido implementando para combatir precisamente estas desigualdades. Sin duda que el aumento de las pensiones de las mujeres pues ha supuesto también un avance importante, el aumento del salario mínimo interprofesional que estaba afectando también a jóvenes y a mujeres, que también sin duda es una política muy útil, pero sobre todo destacando en estos momentos la ley de paridad, que nos va a ayudar a igualarnos, tanto los consejos de administración a los que hacía referente el presidente de las cámaras de comercio, en los que nuestra presencia de ir cada vez en aumento para generar este decalaje, ¿no?, y esta igualdad tan necesaria, sino también en la presencia en las instituciones, en colegios profesionales, en las empresas en general, y por lo tanto yo creo que esta igualdad que va a permitir y que nos va a posicionar a través de la ley de paridad pues va a ser definitiva. Yo animo pues a seguir colaborando, a seguir siendo capaces de generar sinergias entre nosotros, generar sororidad, empoderamiento entre todas las mujeres para que podamos cada vez pues trabajar por un mundo más justo e igualitario que nos haga progresar, pero sobre todo progresar de una manera equitativa como humanidad, que para ello venimos, ¿no? Y para ello es importante colocar a todos los seres humanos en el centro de toda acción política, económica, social y cultural. Así que adelante a todos, os animo a seguir en esta línea. Gracias. Muchas gracias, señora Gay. Yo siempre digo, aunque sea por la cuenta de resultados, contrátela. Y es el turno para la señora Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, por favor. Muchas gracias. Buen día a tothom, buenos días a todos y a todas. Como siempre, un placer, vuelve a ser un placer participar de esta nueva edición, la quinta del BIWAU, y por lo tanto, gracias Pera, gracias al delegado del Gobierno en la Zona Franca y a Blanca, evidentemente, pues bueno, equipo fantástico, paritario, ejemplar y ejemplarizante.
La verdad es que yo quiero destacar y dedicar unos minutos que muchas veces los organizadores y los impulsores son modestos y se sitúan en un segundo plano, pero aquí hay que romper una lanza y hay que hablar de la valentía que tuvo Pere desde el primer momento cuando asumió la responsabilidad de este gran contexto y ecosistema que significa la zona franca de Barcelona, por su singularidad, pero por su potencia económica y también de liderazgo en el desarrollo y el dinamismo de la actividad económica en un entorno fantástico como es el área metropolitana de Barcelona, para impulsar iniciativas como esta. O sea, ser consciente desde estos liderazgos de que es importante aportar y sumar para desarticular también, como decíamos aquí, una realidad objetiva. Y es que pues todavía vivimos en un mundo desigual, donde las desigualdades entre los roles que nos ha tocado vivir y que nos siguen tocando vivir a las mujeres y a los hombres continúan generando discriminaciones en todos los ámbitos de la vida pública y privada, pues, y que ese liderazgo se ejerza desde un ámbito como este, pues es de agradecer. Así que gracias, Pere, por convocarnos una vez más. La verdad es que pues, ser la última en este caso, pues corremos un riesgo que es reiterar y recuperar algunas de las ideas que han puesto en valor las personas que han precedido, pero me da igual. Yo creo que no podemos cansarnos una y otra vez de ser pesados y pesadas en cuanto a la recurrencia de estos planteamientos, porque aparte de que son históricos y llevamos décadas, siglos, reivindicando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y cada vez esta reivindicación ha sido más multitudinaria y más masiva y ha tenido pues, expresiones más efectivas a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel político, a nivel social. Todavía ahora, como decíamos antes, todavía ahora sigue siendo una realidad las desigualdades por motivo de género y sus consecuencias en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, que son discriminaciones. Miren ustedes, en el mundo tan convulso en el que estamos ahora, y supongo que todos y todas somos conscientes, ¿no?, de las situaciones realmente que estamos viviendo a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel internacional, que lo que está generando son mucho desconcierto y pocas certezas. Si hay una certeza a nivel universal e internacional, es que el 50% de las personas del mundo somos mujeres. Y eso es un dato cuantitativo incuestionable. Sobre esa realidad cuantitativa es sobre la que tenemos que trabajar. Ya no solamente por equidad, por justicia, sino por eficiencia, por eficacia y por eficiencia. Aquí se ha hablado de desaprovechar el 50% del talento, es verdad. Pero es que al final necesitamos, en ese mundo, como decíamos, convulso y complejo, necesitamos que todos y todas, independientemente de los roles y de las responsabilidades que ejerzamos, nos sintamos interpelados por esta realidad. Y es que tenemos que incorporar de forma normalizada a las mujeres con todas sus potencialidades, con todas nuestras potencialidades, con el talento, pero también con lo que significa la fuerza vinculada a nuestra, aquí se ha hablado de sueños, ¿no?, pero también vinculada a nuestra existencia, a el desarrollo social, económico y también, también se ha hablado de cultura, social, económico de nuestro mundo en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es hacer un llamamiento claro a que esto es un compromiso, o debe ser un compromiso, de todas y todos. Evidentemente, de las administraciones públicas tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar para conseguir el bienestar y la calidad de vida de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto eso significa desarticular progresivamente cualquier tipo, como decía antes, de desigualdades y discriminaciones por el motivo que sea, y el género es uno. Pero a la vez tenemos que establecer alianzas y vínculos, que es lo que yo creo que estamos impulsando hoy aquí, relaciones público-privadas, público-sociales, y generar ecosistemas favorables a que las mujeres
ese 50% de la población, nos incorporemos, como decíamos, nos vinculemos, rompiendo lógicas de segregación horizontal, pero también lógicas de segregación vertical. Es muy importante que las mujeres no solamente estemos representadas en todos los ámbitos económicos y sociales, sino que estemos representadas allí donde se toman las decisiones. Porque si no, nuestra mirada, nuestra perspectiva no estará presente en las directrices, en las políticas, en las grandes decisiones que han de determinar el futuro y la actualidad y el futuro del mundo. El futuro, pues ahora hablamos de la inteligencia artificial, que evidentemente pues, en estos momentos se ha convertido en una de las herramientas más importantes que seguramente transformará en las próximas décadas nuestras vidas. Por tanto, también en la inteligencia artificial tiene que estar presente la perspectiva, la mirada, la lógica de las mujeres. Porque si no, como decía también antes Sonia, seguiremos reproduciendo una y otra vez las discriminaciones, cada vez más sofisticadas, cada vez incluso más digitalizadas, pero discriminaciones al fin y al cabo. También hablamos del mobile, ¿no? Es verdad, ese evento que coincide con el BWOW. Y bueno, yo creo que a todos y a todas nos ha quedado claro y tenemos en la retina todavía las fotos vinculadas con el mobile. Está claro que las mujeres estamos subrepresentadas, infrarrepresentadas en el ámbito tecnológico y científico. Y no es porque seguramente no haya talento o no haya licenciadas y graduadas femeninas en estos ámbitos, sino porque es muy, muy difícil, como se ha dicho aquí, acceder a lugares de decisión, a lugares en las direcciones de las grandes empresas, por motivos diversos, algunos estructurales, otros coyunturales, pero motivos que al fin y al cabo se traducen en una foto. Y esa foto es ilustrativa de lo que está pasando a nivel social. Y yo creo que todas y todos los que estamos aquí, pues tenemos que estar vinculados con esta reivindicación y con este trabajo. Ya no solamente, como lo hemos dicho antes, ya no solamente porque seguramente es algo que atañe a nuestras conciencias individuales, pero también colectivas, y a todo lo que representamos cada uno y cada una de los que estamos aquí. Pero aquí hay representantes, como decíamos antes, de las entidades y instituciones económicas, pues de los cuerpos de seguridad del Estado, de los medios de comunicación, de las administraciones, gente que estamos de alguna manera representando a otros y a otras. Gentes que tenemos la obligación también de abrir camino y de superar obstáculos y sobre todo, como decía antes, de avanzar hacia sociedades más avanzadas, con más posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Y ese desarrollo y crecimiento no puede desvincularse, como decíamos antes también, de un elemento fundamental, y es el bienestar y la calidad de vida. Y el bienestar y la calidad de vida solo puede sustentarse, evidentemente, en sociedades democráticas, con valores democráticos, y esas sociedades democráticas, con valores democráticos, que en estos momentos están en peligro, con serias amenazas internacionales, con pensamientos y planteamientos reaccionarios y, por supuesto, no igualitarios. En estos momentos es más necesario que nunca que desde Europa, desde este reducto de 450 millones de habitantes en un mundo de 8.000, que seguimos representando los valores, como decía antes, de la igualdad, de la justicia social, de la libertad, de los derechos y de la igualdad de oportunidades, independientemente de cualquier circunstancia, pues sigamos, insisto, haciendo vínculos, un nuevo contrato social que signifique acuerdos, pactos, compromisos colectivos a favor de la igualdad real y efectiva. Y eso no es teórico, no debe ser solo teórico, no debe ser solo fundado en marcos legislativos, evidentemente avanzados en nuestro país, de los que tenemos que estar orgullosos. Eso es una necesidad de supervivencia social. Para sobrevivir y competir en un mundo complejo, lleno de amenazas y de incertidumbres, solo podremos hacerlo desde este compromiso firme, colectivo y masivo a favor de la igualdad efectiva, a favor, como decía antes, de la solidaridad entre géneros, a favor de la equidad y de la justicia. Porque solo así, y aunque sea por la cuenta de resultados de las que hablaba Blanca, seremos más competitivos, seremos más efectivos
y, evidentemente, generaremos ejemplo, que es lo que necesitamos, como decíamos antes, en este universo complejo. Así que muchas gracias, Pera. Muchas gracias por ser y continuar siendo punta de lanza desde la zona franca. Y solo para acabar, lo que yo represento aquí desde la Diputación de Barcelona es la acción de las administraciones locales, del municipalismo catalán. Esas administraciones que están al final de la estructura del grande aparato de la gran estructura del aparato del Estado. Esas administraciones que están a pie de calle, que están al lado de los ciudadanos y las ciudadanas, los que conocemos más directamente cuáles son las necesidades reales de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y les aseguro, como alcaldesa de una ciudad metropolitana, que en los barrios, que en las calles, que en las puertas de los colegios, que en las bibliotecas, que en las universidades, que en los centros de formación de secundaria, los ciudadanos y las ciudadanas tienen claro que tenemos que trabajar a favor de la igualdad. Muchas veces de forma intuitiva. Muchas veces no se le ponen palabras a esa intuición. Muchas veces incluso hay palabras que generan rechazo, pero solo la igualdad genera bienestar y vínculos reales y equitativos entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y a todas y a todos nosotros nos interpela esa lógica y por eso todas y todos nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moret. Y es el turno para la señora Lidia Sánchez, que está en remoto, que es la subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda, y la Zona Franca, que somos una empresa pública del Gobierno de España, pertenecemos al Ministerio de Hacienda. Por favor. Muy bien. Blanca, muchísimas gracias a todos, a todas. La verdad es que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por poder estar aquí, aunque sea en remoto, nos permite la técnica esta presencia. Y agradecer, ¿no? Agradecer el que hayáis contado conmigo, porque son muy necesarios eventos y encuentros como este. Y tomando lo que decía Luisa, nosotros no solamente tenemos que ser pesados, sino que esto nos interpele a todas, a todos, para poder llevar a cabo los avances necesarios. Hemos podido, en estas palabras de apertura, ser muy conscientes una vez más de la cantidad de brechas, de la cantidad de sesgos patriarcales que todavía rodean la presencia de las mujeres en la economía, en la educación, en la ciencia y en el día a día, ¿no? Y desde la perspectiva de lo que son las actuaciones del Gobierno de España, yo quería muy brevemente centrarme en dos focos, ¿no? Que han sido citados aquí, que es lo que tiene también ser la última, que me permite reforzar algunas de las cuestiones que aquí se han puesto de manifiesto. Como decía, en dos bloques. Por un lado, efectivamente, la ley de paridad que se aprobó en agosto es una ley muy necesaria porque hemos visto que solo con el ejemplo, solo con la presencia activa, solo con la educación no es suficiente. Es necesario medidas positivas, son necesarias medidas normativas que el que no le interese pues tenga también que cumplirlas, ¿no? Para que poco a poco se extienda como una normalidad y no sea necesario que existan este tipo de leyes, ¿no? Leyes que además, una de las novedades importantes que incluye la ley de paridad frente a la ley predecesora del 2007 que nos abrió tantos caminos, es que establece sanciones a los incumplimientos que se puedan establecer. Y cuando determina esa tendencia a la paridad en los consejos de administración, en los equipos directivos de las empresas públicas y privadas, buscando remover todos los obstáculos que provocan una desigualdad de oportunidades en la cúpula del poder político y del poder económico y del poder público, lo que se pretende es que, si no se cumplen, tengan también sanciones, sean también además evaluadas por la CNMV y por el Instituto de las Mujeres las acciones que se hagan para que podamos ver la evolución de las mismas. ¿Y por qué son necesarias estas acciones positivas? Sonia, en un relato estupendo que ha hecho de las distintas brechas que tenemos en nuestro entorno, ha puesto de manifiesto la brecha de los sueños y cómo las niñas a los 5 años ya piensan, entre otras cosas, que no podrán ser presidentas del gobierno. Y es que tiene muchos motivos las niñas de 5 años para creer eso,
porque después de más de 48 años de democracia, nunca ha habido una presidenta del Gobierno de España. Nunca ha sido ocupado por una mujer. Pero es que en el entorno de esa alta representatividad política y pública, donde parece que las cosas son más fáciles en lo público, pues solamente una mujer ha dirigido el gabinete de la presidencia del Gobierno, y además en el año 1976, que no fue ayer, frente a 11 hombres que han sido los que lo han sucedido. Pero si vamos a los gabinetes hoy por hoy de los ministros y ministras del Gobierno de España, son 22 ministerios, como sabéis, solo 7 mujeres desempeñan esa dirección de los gabinetes de los ministros y ministras. Por supuesto, hay 8 comunidades autónomas que nunca han sido presididas por una mujer. Si nos vamos a las alcaldías, pues son solo el 25%, y a las grandes ciudades o a las ciudades medias, las capitales de provincia, en definitiva, son 16 a 36, incluso en la zona franca. Estamos en una fantástica zona franca de Barcelona, y son 7 las zonas francas que el Ministerio de Hacienda dirige en todo el territorio de España, y de estas 7, pues 5 están presididas por hombres y 2 por mujeres. Y de esas 2, no ninguna de las más relevantes. Por tanto, un contundente 71 a 29%. Y ha llegado el momento también de pasar del análisis cuantitativo al análisis cualitativo. La Ley de Paridad, por ejemplo, establece en todos los procesos electorales la obligación de las listas cremalleras frente a la ley del 2007, que te establecía pues una presencia equilibrada, ¿no? Esas listas cremalleras, nosotros podemos pensar que es un avance sustancial y que es un avance definitivo. Pues no lo es. Tenemos que trabajar en lo cualitativo muchísimo más, porque sin irte más lejos se producen continuas tendencias al escapismo, como nos gusta llamarlo, y a la imposición de esos sesgos patriarcales. Y pongo 2 ejemplos muy rápidos. Las listas al Senado, en líneas generales, los grandes partidos establecen hasta un máximo de 3 posibles senadores o senadoras para que se marquen por los electores. Pues bien, en la inmensa mayoría de los casos sitúan a 2 hombres y a una mujer. Luego el resultado final es que es abrumadora la mayoría de hombres respecto a las mujeres. En el Congreso no pasa un escenario mucho mejor. En el Congreso, aunque ya está establecido y conseguido desde hace tiempo esa representación paritaria entre hombres y mujeres, cualitativamente hay todavía un largo camino que recorrer. Las mujeres que consiguen ser diputadas después de un proceso muy complejo y obtienen un escaño, la media es que duran una única legislatura, frente a los hombres que duran 2 legislaturas y media. ¿Eso qué significa? Pues, entre otras razones, que les cuesta muchísimo más trabajo a las mujeres, nos cuesta mucho más trabajo a las mujeres consolidar una carrera, en este caso política, frente a lo que sucede con los hombres. Es, por tanto, un avance sustancial esta ley, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer. En el ámbito de la empresa privada, los datos son mucho más desalentadores, ¿no? Después de muchos años de poner la lupa en ese proceso, en esa mejora, en esa ampliación, pues los consejos de dirección de las empresas no pasan del 25% de mujeres, y hay incluso un dato muy revelador, que es el 63% de las empresas no tienen mujeres en sus consejos de administración, ¿no? Esta aplicación, el legislador ha entendido que era, y digo el legislador en masculino porque creo que tiene esa mirada, a veces también, ha tenido una de que sea una aplicación gradual que lleva a que, atención, grandes empresas, no se nos asusten, son mucho el tiempo que queda por delante para llevar a cabo ese cumplimiento del objetivo, insisto, cuantitativo, que no cualitativo. Son 1 año y medio todavía lo que falta para las grandes empresas del IBEX y más de 2 años y medio para el resto de las empresas. Y como decía, no quiero extenderme demasiado más, pero sí, esa acción normativa tan necesaria también se produce en otro bloque. Hablaba de 2 bloques. El de la cúpula del poder, y en el segundo bloque sería pues el de los suelos pegajosos, ¿no? Que no por menos repetido
es más importante, ¿no? Nos lo decía también Eugenia, la importancia de la política, la importancia de la eficiencia económica que ponen de manifiesto todos los actores, y hoy podemos decir que estamos en cifras récord de ocupación. Hay 21,8 millones de ocupados, de los cuales más de 10 millones son mujeres. No hay referentes de mujeres trabajando más altas a lo largo de toda la serie histórica, ¿no? Pero aquí no tenemos que hablar solamente de ocupación. Aquí es muy importante hablar de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional, de la revalorización de las pensiones, de la corresponsabilidad en los cuidados, que también hemos puesto de manifiesto, porque la perspectiva de la igualdad en estos ámbitos es la que está muy vinculada a la independencia económica. La independencia económica es la que nos puede llevar a cabo una cierta superación, no es definitiva, pero sí ayuda a la brecha salarial, a la brecha de mucha de la razón. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el salario mínimo interprofesional, que en 7 años se ha subido un 61%, estando ahora mismo en 1.184 euros en 14 pagas, los que cobran el salario mínimo interprofesional son mujeres en una abrumadora mayoría del 57%. Sucede también, como decía antes, en las pensiones. El revalorizar las pensiones generales, las contributivas, a lo que es el IPC, pero subir las mínimas a un 6%, subir las no contributivas y el MV a un 9%, hace que se vaya directamente a esa línea de flotación en que las mujeres hoy por hoy tienen de media 500 euros menos en su pensión mensual frente a lo de los hombres, reflejado, por tanto, en esas faltas de cotización a lo largo del tiempo y en las mayores lagunas que se han tenido, ¿no? Y yo termino haciendo una reflexión compartida sobre el papel que todas y todos, cada uno de nosotros, podemos llevar a cabo para que se produzcan mejoras en todos estos ámbitos, ¿no? Todos y todas tenemos nuestra parte de responsabilidad para avanzar hacia la igualdad, pues en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro grupo de amigos, en nuestra acción asociativa, en nuestros puestos de responsabilidad, en nuestros centros de trabajo, tenemos que actuar con el ejemplo. Hoy, más que nunca, es necesario ser más feministas que nunca. Tenemos que ser referentes, tenemos que crear visibilidad, tenemos que potenciar un liderazgo diverso. Y es posible, yo garantizo que es posible. A mí me enorgullece personal y profesionalmente muchísimo que formo parte desde hace más de 14 años de un equipo eminentemente femenino que siempre hemos querido hacer las cosas de otra manera. Y creedme que día a día lo vamos consiguiendo hacer las cosas de otra manera. Por eso os digo que esas acciones positivas son fundamentales. Ahora también, como nos decía Luisa, en estos momentos de zozobra en el que asistimos absolutamente escandalizados de cómo un presidente de un país tan importante como Estados Unidos puede cargar tal barbaridad de actuaciones, pues me acuerdo de Simone de Beauvoir cuando nos decía que no confiemos porque bastará cualquier tipo de crisis de cualquier naturaleza para que los derechos de las mujeres vayan en retroceso, ¿no? Como las de las matemáticas, que cuando ya económicamente son rentables por la inteligencia artificial, pues entonces de pronto se produce una expansión masculina. Y por tanto, como os digo, yo reivindico en nombre de muchas mujeres, de muchos hombres, que el feminismo es más importante que nunca. Y en ese avance cualitativo en el que nos tenemos que instalar, las mujeres no solamente tenemos que estar con decisión, con ambición, con legitimidad, sino que nosotras estamos también aquí para tener poder. Nosotras no solamente queremos estar, sino que queremos mandar, queremos formar parte de todo este momento y contribuir entre todos y todas, a que eso sea una realidad. Por lo tanto, yo os animo a que a través de vuestro trabajo, pues sigamos entre todos avanzando con eventos como este, tan necesarios. Por tanto, reitero las felicitaciones a mi queridísimo consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que aquí os confieso en Petit Comité que es mi favorito. y
Sí, no me escuchan. Bueno, pues quizá hay alguno por aquí, pero bueno, que se esmere para estar a esta altura, ¿no? Y me gusta compartir con todos y con todas una frase inspiradora, en este caso de Gloria Steinem, que dice que feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos, sino que es hacer uno nuevo. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, subsecretaria. Estamos encantados, el delegado y yo personalmente, evidentemente todo el equipo, de que sea así, con este impulso que realmente pues, nos ayuda también a que todo lo que intentamos impulsar sea más reforzado también por parte del Gobierno de España, y esto pues, ayuda mucho a seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la Barcelona Women Acceleration Week. No quería olvidarme, evidentemente, de los patrocinadores, y en colaboración con las cámaras de comercio y la Fundación INCIDE, el patrocinador Vibra, la Generalitat y Ferrocarrils de la Generalitat, y con la retransmisión en RTV Play, que aquí tenemos al director y a la subdirectora general también de Radio y Televisión Española. Muchas gracias a todos los oyentes, y empezamos con la segunda sesión de esta primera jornada de la Barcelona Women Acceleration Week, y vamos a terminar con una foto de familia. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.